misericordia, como les decía, nunca funcionó. La misericordia funciona a través de que al servidor le quitan la visión y no puede detallar. Entonces a partir de ese momento la misericordia sale, pero ordenado por Jehová. Jehová es el que les tiende la misericordia a José, y José salen los dos a detallar lo que dice Salmo 92, ¿no? Por las mañanas anunciaré tu misericordia. Dice que la misericordia es el desarrollo de los testimonios para poder entender cómo el dueño ha podido desarrollarse. Que esto estaba escrito, perfecto. Pero ¿quién lo va a entender? ¿Quién puede entender? Si la Escritura pide el que lea, entienda. Esa palabra, el que lea, dice que es un ser que conoce. Como él conoce, él lo va a detallar. Y detallarlo es leerlo. Porque ese libro que tenemos que se llama la Biblia, ahí se encuentran el escrito, los escritos, la escritura, las escrituras. Se encuentran acertijos, misterios, parábolas, y así un montón de cosas se encuentran. Entonces, el que lee tiene que desatar, tiene que atar cabos, tiene que tratar de mover las palabras para que vayan saliendo los conocimientos. Por ejemplo, mírenme, nosotros decimos que el ser humano, como la pregunta que me han hecho, ¿no? Hagamos al hombre, dice que el hombre es el humano. Y que las escrituras hablan para el ser humano. Si es así, yo les pregunto, ¿dónde queda el rectilíneo, los ovnis, los anunnakis? ¿Dónde quedan los marcianos? En fin, son miles de seres que están sobre el espacio. ¿Dónde quedan ellos? Ahora, dentro de los escritos dice que las escrituras no es de entendimiento humano. Ahora, nosotros nos hemos llamado humanos a todos así como estamos, pero no, si observamos que el humano participa de un género, pero ese género viene de una simiente, de un lugar. De ahí le hicieron a ese humano y de ahí desarrollaron todititos los seres. Parecidos a nosotros, deformes, infinidades. Entonces, para poder hablar de ese libro que se llama Biblia, tiene que estar el que lee, ese tiene que estar el que lee, porque se tiene entendimiento, dice la Escritura. El que lee, entienda. ¿Dónde está esa parte? El libro de San Mateo 24:15, dice, por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicho por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. El que lee, entienda. Entienda. No dice entiende. Dice que aquel que va a leer, dice entienda. Cuando dice entienda, quiere decir que los hechos ha pasado ese ser desde el principio y conoce. Dice entienda. Quiere decir que cada parte de los conocimientos ya los conoce. Lo va desarrollando. En este tiempo de la abominación, tenía que estar ese ser que había estado antes. ¿Y cuál fue ese ser? Fue el pecado, porque por causa del pecado, se creó Dios, se creó a Jehová. El primero que lo creó el dueño fue al pecado, en los temas que venimos hablando, ¿no? Después fue Dios, que son letras, palabras y palabras.
Y para llenarlo eso de sabiduría lo crearon a Jehová. ¿Ah? Entonces, estando el pecado, que es la manera como el dueño iba a hablar, entonces él conoce todo. Como él conoce, ya salieron, ahora trata de explicar todo lo que se ha hablado. Y va explicando para sí. Una pregunta, hermano. ¿Cómo se entiende si hubiera dicho que le entiende? Con entienda, Ya, un ejemplo no, para una poder... cosa, claro, una cosa que diga entiende y otra cosa entienda. Quiere decir que cuando dice entiende es porque no lo entendió. Es como decir, no, entiende lo que está escrito. Quiere decir que él no tiene entendimiento. Pero acá dice entienda. Entiendo. Quiere decir que él tiene entendimiento, sino que lo que faltó fue hablarlo. Es como el ejemplo que te pongo, ¿no? Comió la fruta, lo saboreó, pero no lo pudo hablar, porque tuvo que salir. Pero llega a otro lugar y le encuentra la fruta y comienza a explicar de la fruta cómo es su sabor y comienza a masticarlo, a enseñar cómo se come. ¿Me entiendes? Enseña cómo se come. Acá, ¿cómo va enseñando? Cómo fue desarrollado, de qué manera, cómo participan, ¿sí o no? Dice que se le entendió con Claro, ese ese dice, tiempo. el que lea, entienda. Entienda. ¿Qué cosa es lo que va a tratar de entender? Que dice entienda. La palabra entienda es la manera como explicar lo que él ha comido, ¿no? Y les va a hacer comer al resto. Para que el resto entienda, no él. ¿Me entiendes? Dice que esa palabra entienda es para él. No, sino para los que le van a oír. Por eso dice, sí. Hay una palabra, en el momento que usted sacó esa palabra que la entienda, la alegría en el equilibrio, el camino espiritual permanente. Quiere decir que en las cosas espirituales pues se detallan, ¿no? Por ejemplo, que les acabo de decir, el que lea, entienda. ¿Cuándo iba a salir ese que lea, entienda? En los tiempos de abominación. El asolamiento. Y que haya asolamiento. A ver, léalo de nuevo, Sí. ¿cómo es? Nuevamente Mateo 24:15, transgrediendo. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Pero dentro de Dios, por tanto, es un tiempo. Algo que ha sido hecho en el mundo de ellos, pero sin el desarrollo del entendimiento. Ahora, venido al final, es dado el entendimiento. Pero ese entendimiento viene, y ese es un mensajero. Entonces, al declarar el entendimiento, hace que las palabras funcionen. Quiere decir que cuando salieron, las palabras no funcionaron. Se crearon, pero sin entendimiento. Venido entonces el mensajero, entonces es aplicable por tanto. Dice, por tanto. ¿Cómo dice? Por tanto, cuando veréis... Mira, si ves, dice, por tanto, cuando veréis, cuando veréis, que dice que desde acá, desde el final, tenía que observar hasta el principio. ¿Quién es el que tenía que observar? Es el pecado. Por eso dice, por tanto, cuando veréis, al pecado le están diciendo, ¿no? Cuando veréis, ¿qué cosa va a ver? La abominación del asolamiento. Dice, cuando veréis la abominación del asolamiento, ¿qué dice? ¿Cuál es la abominación? La ira, el odio, la cólera, todo lo de los dioses y de las creaciones que se van contra alguien. Creaciones y todo se van contra alguien. Entonces, y en ese alguien hay alguien que es santo que va ahí. ¿Qué dice? Sigue, que fue dicha por Daniel profeta. ¿Qué
que estará en el lugar santo. Mira, ¿cuál es el lugar santo? ¿Qué se llamó el lugar santo? ¿Le hemos llamado? Ya pues, temas que le hemos repetido. ¿Qué le llamaron lugar santo? Lugar en la letra. Dice que cuando tenía que aparecer la letra, se iban a ir contra esa letra, a destruirlo. Toda la abominación de todos los dioses se iba a ir. Entonces, como se iba a ir contra la abominación, perdón, toda esa abominación se venía contra esa letra. En esa letra, ¿quién estaba? El pecado, el siervo. Entonces, ¿quién tenía que salir? El siervo tuvo que salir para explicar. ¿Qué más dice? Que estará en el lugar santo. Él dice ahí entre paréntesis, el que lea, entienda. ¿Qué dice qué? ¿Quién era ese lugar santo? El pecado, por él es el que lee y entienda. Él es el que nos hace entender. Ahora miren, si no hay esta palabra, el que lea, entienda, entonces las escrituras no tuviéramos en tiempo de abominación. ¿Por qué salió la misericordia? Porque cegaron al servidor. Cegaron Muy bien. ¿Tiempo de qué era? tiempo de... Tiempo de abominación. Ahí dice, pero no, ¿cómo dice? Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento. Dice que la abominación del asolamiento. Ah. ¿Qué más? Que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo. El que lee, entiende. Ahora, ¿la abominación dónde está? La maldad de los dioses, la ira de los dioses, todos los daños que hacen, ¿dónde está? El lugar santo. En el lugar santo, que es una letra. Mira, esa letra mata, pero no puede hacer nada. O sea que al servidor lo quieren matar como de lugar. Pero el servidor se defiende, como de lugar se defiende. Aún no lo conocen al servidor, ¿eh? No lo conocen porque en él va el dueño, el pecado ahí. No sabe, nadie sabe, nadie no conoce. Pero ¿sabe cuándo van a conocer? Cuando termine esa abominación de ellos, su lamento y Yo le crujir de dientes. su crujir de dientes será triste de todos. Porque ahí lo verán salir al pecado al frente. ¿Ah? O sea, hermano, esa abominación que habla ahí la escritura, es decir, un tiempo no es porque está en Tiempo de todo. abominación. Por eso tiempo de abominación, o sea, está en la manera de que lo han cegado los ojos al servidor. Hacen lo que quieren, pero Ahí empieza la esa abominación, pues no hay respeto, no hay temor. O sea, que en otro tiempo no existió eso todavía, tenía su Yo momento. por eso, pues, Claro. desde el momento que ellos salieron, crearon todas las cosas, los dioses comenzaron a crear dioses, semidioses, dioses, comenzaron a crear hombres. No existió nada, porque ellos se consideraban que eran los únicos. Pero es un tema que les hablaba, pues, ¿no? Por las escrituras, es lo que ellos se consideraban los únicos, no había más Dios. Pero en el fondo se dan cuenta que de dónde habían salido ellos, cómo habían venido a este mundo, si ellos creaban, ¿quién había creado a ellos? Pero y oyeron decir en el desierto que había un creador y había alguien que trataba de hablar. Entonces, lo que se trató de hablar fue de parábolas y ellos no entendieron parábolas.